La trascendencia de los derechos humanos a nivel mundial ha cambiado considerablemente en las últimas décadas. La globalización, la apertura del mundo en el ámbito social, económico, político, cultural y jurídico ha llevado a la celebración de tratados internacionales entre todos los países. Y con esto se ha puesto sobre la mesa la discusión y el análisis de los derechos humanos, así como su alcance sobre la supremacía constitucional en cada uno de los estados soberanos. Hablaremos sobre uno de los fallos más emblemáticos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, la contradicción de tesis 293-2011. Sin duda, uno de los temas más discutidos en el ámbito académico y jurídico, ya que reconfiguró la tradicional jerarquía normativa en el país. No sin antes entender de fondo el concepto de derechos humanos, qué son, de dónde vienen, por qué los reconocemos. La famosa reforma constitucional de junio de 2011 al artículo 1, referente al reconocimiento de los derechos humanos y su importancia en el marco jurídico mexicano, así como la efectividad del principio pro persona, un criterio hermenéutico que rige al sistema jurídico en materia de derechos humanos. Para esto, tengo el gusto de presentarles al maestro Juan Francisco Díez Spence. Él es maestro en Teoría y Práctica de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex, Reino Unido. Es maestro de Ciencias Jurídicas y licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Además, cuenta con un diplomado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Oxford. Desde 2009 ingresó al modelo de categorías de profesores como profesor investigador asociado con énfasis en la investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Sus líneas de investigación se enfocan en la teoría y práctica de los derechos humanos, específicamente en el ámbito de derechos humanos y empresa, así como en filosofía del derecho. Actualmente es director de la maestría en Ciencias Jurídicas. En la licenciatura de la Facultad de Derecho de la UP imparte las materias de Lógica Jurídica, Justicia y Derechos Humanos en México y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Bienvenido, Juan Fran. Muchas gracias, Alice, y gracias para empezar a todos los que se han conectado a esta hora y en este momento para discutir o para analizar este tema tan relevante y que, como ya comentaba Alice, sobre todo si pensamos en el tema de la jerarquía de derechos humanos y de jerarquía sobre todo entre la Constitución y los tratados internacionales que se han vuelto, sobre todo aquellos que hablan de derechos humanos, una pieza fundamental para la interpretación jurídica de cualquier norma que pueda relacionarse o acto con los derechos humanos en nuestro país, pues es importante, como ya mencionábamos, platicar o sentar las bases de alguna forma en torno a la reforma de junio de 2011, pero también al concepto de derechos humanos. Agradezco también a los otros panelistas, con los cuales seguramente ya en un momento discutiremos tanto de la contradicción de tesis 293-2011, de la cual ya hablaba Alicia, como de otros tantos temas muy interesantes. Sin embargo, para sentar las bases de este dilema o este problema que tenemos actualmente y del cual tanto se ha reflexionado, tanto a nivel jurídico y a nivel de la Corte, sin duda, en torno a la jerarquía que tienen los derechos humanos después, sobre todo, de una reforma como la del 2011, mi papel en este sentido será sentar las bases al respecto. Y para ello, yo creo que tenemos que hablar de alguna manera de esta reforma de junio del 2011. Una reforma que en nuestro país parece que se tardó un poco, sobre todo tomando en cuenta que el concepto de los derechos humanos, que surge, como dice Sergio García Ramírez, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y profesor investigador de la UNAM, como un concepto explosivo y expansivo, primordialmente a partir de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación tanto de la ONU, por un lado, como de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y a partir de ahí, de una gran cantidad de tratados de derechos humanos que hicieron, me atrevo a decir, un cambio, o generaron un cambio en la perspectiva jurídica. Es más, quizá podemos decir que los derechos humanos son un nuevo paradigma de la forma en la que entendemos el derecho, y eso hay que rastrearlo, aun cuando hay historia mucho antes, sin duda,
con documentos como la Carta Magna de 1215 o la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, primordialmente, como digo, a partir de 1948. Y fue un concepto explosivo, por un lado, por la gran relevancia de la creación de un nuevo paradigma jurídico al cual nos enfrentábamos a nivel internacional. Y hubo distintas reticencias, sin duda, a esta idea por parte de distintos países, pero poco a poco fue ganando lugar, o se fue ganando su lugar en nivel de derecho internacional público, en, como mencionaba Alicia, un sistema de tratados bastante intenso o bastante grande, digamos, en el cual estamos inmersos a nivel de derecho internacional, y eso mismo genera o explica no solamente el elemento explosivo de los derechos, la gran novedad que supusieron después de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, sino también la gran cantidad de tratados que se han firmado a nivel mundial y, por supuesto, a nivel de nuestro país. Cuando la Constitución en el artículo primero habla de los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte, o es parte, y que hablan de derechos humanos, quizá por poner un número, y de acuerdo a un estudio que hizo la Suprema Corte hace poco, o al menos una enumeración de tratados, estamos hablando de cerca de 210 tratados firmados por nuestro país y que contienen derechos humanos. Y eso explica el ámbito expansivo al cual se refiere García Ramírez. Y también hay que decir que es un elemento o digamos, un tema de nuestro tiempo, en el sentido de que al haberse creado, al haberse empezado a concebir esta idea o a cocinar de esta manera como la conocemos actualmente en el año 48, es, a decir de un autor de la Universidad de Yale, prácticamente producto de no solamente de una explosión, sino una reacción química que tiene distintos factores que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, la Revolución Francesa y sus ideales, la Segunda Guerra Mundial, que fue un catalizador, el surgimiento de los derechos sociales, que dicho sea de paso, nuestra Constitución reformada en 2011, pero que desde 1917, fue de las primeras constituciones, y no es que la primera ya hablando de derechos sociales. Por eso, si hablamos de derechos humanos en nuestro país, no podemos, sin duda, empezar a hablar desde el año 2011. Nos tenemos que ir bastante más atrás. Si hablamos en particular del sistema interamericano de derechos humanos, México forma parte del sistema desde sus inicios, 1948 aproximadamente, con la creación de la OEA y de la firma de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y posteriormente desde el año 81 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, uno de los principales de tratados en materia de derechos humanos a nivel americano, y reconoce la competencia contenciosa de la Corte Interamericana desde el año 1998. Quizá el reconocer la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, es decir, la posibilidad de que el Estado mexicano, una idea muy curiosa a nivel internacional, sin duda, la posibilidad de que un individuo pueda llevar un caso ante una Corte Internacional demandando a su Estado, que aun cuando hay varios estados que reconocían esto ya desde mucho antes que México, pues el que lo hayamos empezado a reconocer nosotros en el año 98 y empezaran a surgir en la primera década del siglo XXI, los primeros casos en los cuales el Estado mexicano apareció como Estado demandado, pensemos por ejemplo en el caso Castañeda Gutman, o sin duda en el caso Radilla Pacheco, que fue una de los principales antecedentes de nuestra reforma constitucional del 2011, fueron haciendo patente la necesidad de nuestro régimen constitucional de una reforma que introdujera este nuevo paradigma de derechos humanos al ámbito constitucional. Poniéndolo un poco en contexto, tenemos que recordar que antes del año 2011, el concepto que utilizaba la Constitución para referirse a estos derechos era el de garantías individuales. Y si nos vamos todavía un poco más atrás, a la Constitución de 1857, curiosamente encontraríamos que el artículo primero de la Constitución de 1857 se refería a los derechos del hombre, no a garantías individuales. Se
refería a derechos del hombre. Posteriormente se pensó en el año 17 que una forma de hacer valer estos derechos de una manera más patente, de hacerlos efectivos, era llamándolos garantías, y en este sentido garantías individuales. Contrasta, por supuesto, el que sea la primera constitución social, pero que hable de garantías individuales. Pero sin duda el concepto de garantías individuales con el nuevo paradigma de derechos humanos se veía un poco corto. Y tendríamos que nos teníamos que poner en consonancia con este nuevo paradigma del cual ya formábamos parte, tanto del sistema universal de la ONU como del sistema interamericano desde el año 48, e insisto, el año 81 y en el año 98, reconociendo ya en toda plenitud la vigencia del sistema interamericano. En este sentido, con cierto auspicio de la ONU y de otros actores, en la primera década del siglo XXI, se empieza a cocinar esta reforma, que incluso hubo muchísimas iniciativas de reforma al respecto, para el 10 de junio de 2011 publicarse este nuevo paradigma constitucional que hacía nuestro, o que establecía ya a nivel constitucional este paradigma de derechos humanos. Incluso hay que decir que la Convención Americana, de la que éramos parte ya desde el año 1981, en su artículo 2, habla del principio de incorporación, y en realidad desde el año 81 estábamos obligados a incorporar el régimen de derechos humanos a nuestro sistema nacional, atendiendo al artículo 2 de la Convención. Sin embargo, fue hasta el año 2011, y sin duda la reforma del 2011, que incluyó reformas o cambios al artículo primero, pero no nada más al artículo primero, también al tercero, al 11, al 15, al 29, 33, 89, por ejemplo, para la consecución de la política internacional del Ejecutivo Nacional, del Ejecutivo Federal, que antes no incluía los derechos humanos como principio de forma de llevar a cabo la política exterior de México, ¿no? Y aparte cambios al artículo 102 y 105 constitucional, pero por supuesto, como indicaba Alicia al principio, quizá el cambio fundamental vino en el artículo primero constitucional, que integra los grandes principios de una teoría de derechos humanos. Quizá de los principales cambios incluyan el que ya no se otorgan garantías a los individuos, sino que se reconocen derechos a la persona. Ya no al individuo, sino a la persona, y ya no se otorgan, sino que se reconocen derechos. También la inclusión de no nada más los derechos que estén contenidos en la Constitución, sino también aquellos que estén contenidos en los tratados internacionales, lo cual es, o al menos origina, el debate que nos tiene hoy aquí. O que analizaremos el día de hoy, y qué pasa entre los derechos humanos contenidos en la Constitución con los contenidos en los tratados internacionales, siendo que ambos tienen una jerarquía constitucional igual, sobre todo los derechos humanos. Aquí quizá hay que hacer una precisión rápida. No son los tratados de derechos humanos, lo que dice el artículo primero constitucional, sino que son los derechos humanos contenidos en tratados internacionales. Por eso son cerca de 210 tratados los que hay. Muchos de ellos, si nos ponemos a ver la lista de la Corte, son tratados de extradición, con otros países, por ejemplo, y otros los tratados típicos de los sistemas de derechos humanos, tanto a nivel universal como a nivel regional, pero en cualquier caso existe esta obligación constitucional de atender a los mismos, porque los mismos son reconocidos a la persona y por lo tanto tienen una jerarquía igual a nivel constitucional y por lo tanto dentro de nuestro ordenamiento. Después, sin duda, si continuamos rápidamente con el artículo primero, destaca el párrafo segundo con los principios interpretativos, o quizá podríamos decir incluso metainterpretativos, porque nos ayudan a elegir distintas interpretaciones, más que interpretar propiamente hablando, que son los principios de interpretación conforme y de principio pro persona, que es uno de los grandes temas que han surgido en torno a la jerarquía entre tratados y derechos humanos y las restricciones constitucionales, que ya se hablará después de la contradicción 293-2011, y qué pasa si el tratado o el derecho es
atiende más al principio pro persona, por ejemplo, ¿no? Y destaca también el párrafo tercero, de manera sumamente importante, al mencionar que todas las autoridades están obligadas a respetar derechos humanos, y no solamente a respetar, sino también a promoverlos, a protegerlos y garantizarlos, de acuerdo a los principios, y aquí hay un tema muy importante para los derechos humanos, de universalidad. Por un lado, los derechos son universales, son interdependientes, indivisibles, progresivos. Y también la obligación que tiene el Estado a partir de esta reforma de investigar, bueno, primero de prevenir violaciones a derechos humanos, investigarlas, sancionarlas y reparar las violaciones a los mismos. De forma que la integración o la inclusión de los principios de derechos humanos se vuelve muy relevante para nuestro ordenamiento, pero que sin duda genera problemas. Si tomamos en cuenta que basados en la dignidad humana, los derechos humanos son aquellos temas jurídicos radicales del ser humano, el pensar acerca de cuáles son, sin duda nos lleva a los tratados internacionales y a la Constitución, pero nos debe de llevar a una reflexión mucho más profunda, que vaya mucho más allá del tratado o de la Constitución en específico, y para ello se integran principios como el de la universalidad o el principio pro persona, por ejemplo. Sin lugar a dudas, y sobre todo a partir de que nace el derecho internacional de los derechos humanos, como decía, en la segunda mitad del siglo XX, las posiciones han sido diferentes, y con esto concluyo. Concluyo no porque se concluya el tema, sino para dejar, digamos, la mesa puesta para los otros panelistas. Quizá podríamos reconocer tres principales posturas acerca de la relación entre la Constitución y los tratados o los derechos humanos en general. Una, que son posturas más soberanistas. Lo que aplica es la Constitución, la soberanía del Estado, y puede hacer prácticamente lo que se desee. Y por lo tanto tiene jerarquía superior o por encima de cualquier cosa la soberanía, y por lo tanto las decisiones que un determinado orden jurídico interno de un determinado país determina. Por otro lado, una posición que reconozca una jerarquía superior únicamente al derecho internacional, y por lo tanto una preeminencia en los tratados internacionales y a los derechos humanos por lo tanto. Sin embargo, también podemos encontrar una postura ecléctica. Hay gente que piensa que la contradicción 293-2011 es más bien una postura ecléctica entre una y otra. Yo tengo mis asegúnes, después los podemos platicar, pero en principio una postura ecléctica entre el soberanismo y el internacionalismo. De cualquier forma, hay que decir que los derechos humanos han erosionado, eso sí, la soberanía, y eso es parte del paradigma de derechos humanos en el cual vivimos, han erosionado la soberanía de los estados, y por lo tanto ya el Estado, con base en los derechos humanos, no puede hacer ni legislar cualquier cosa, sino que tienen que estar como un parámetro de validez, a lo cual le podríamos llamar un bloque de constitucionalidad o un bloque de derechos humanos que sirven como parámetro de validez normativa para todo el ordenamiento jurídico. Espero con esto haber sentado las bases, al menos de la discusión y de los siguientes panelistas. Te agradezco mucho, Alicia, al resto de los panelistas, sin duda, y también a todas las personas que están conectadas este lunes a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Francisco. Y como tú dices, ya una vez sentadas las bases en la materia, surge una de las preguntas más interesantes que nos hacemos los abogados y también los que no son abogados aquí. ¿Qué sucede si un tratado internacional protege de manera más amplia que la propia Constitución un derecho humano, o viceversa? La Constitución del Estado mexicano protege de manera más amplia un derecho humano que un tratado internacional celebrado. Bueno, pues por más de 20 años, si ustedes analizan todas las jurisprudencias y los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta se ha pronunciado sobre la jerarquía de los tratados internacionales. Pero ¿cómo surge esta tensión entre Constitución y tratados internacionales, específicamente en materia de derechos humanos? Para comprender el fondo y alcance de la contradicción de tesis 293/2011 por parte de la Corte, les presento a la licenciada Gabriela Cruz. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, título que obtuvo con la defensa de la tesis La perspectiva judicial mexicana sobre las normas internacionales de derechos humanos a la luz de la contradicción de tesis 293/2011. En 2015,
acreditó el diplomado en formación sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Héctor Fix-Zamudio, impartido por la Corte Internacional de Derechos Humanos, y en 2019 ingresó a la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la UP. En el ámbito profesional se ha desempeñado como servidora pública federal en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y el Poder Judicial de la Federación. Actualmente se encuentra adscrita a la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Consejo de la Judicatura Federal, en donde realiza diversos estudios en torno al funcionamiento del sistema de justicia penal adversarial a nivel federal. Bienvenida, Gaby. Muchísimas gracias, Alice, por la presentación. Gracias a Maru y a la facultad por la invitación. Y pues igual que Juanfran, me da muchísimo gusto saludar al maestro Gustavo y a ti, Juanfran. Justamente ese es el punto que, pues, al que me voy a abocar un poco y de manera lo más concreta posible. Lo que mencionaba al final el maestro Juanfran es en cuanto a esta concepción del bloque de constitucionalidad. Antes de contarles un poco cuál es la historia o, digamos, un poco más detallado cómo surgió la contradicción de tesis 293-2011, cómo se decidió, un poquito de las discusiones, hay un tema que es fundamental. Este concepto del bloque de constitucionalidad. Voy a hacer como que un tema aparte. En 1971, el Consejo Constitucional francés se abocó al estudio de la constitucionalidad de una ley relacionada con el régimen de asociaciones. En ese momento no existía un catálogo de derechos humanos en la Constitución francesa y el Consejo Constitucional, ante ese reto de estudiar un derecho humano y no tener un catálogo de derechos humanos, determinó que para estudiar el alcance de un derecho no solamente se tenía que ir al contenido de la Constitución, sino que también cobraba relevancia el preámbulo de su Constitución. Aquí viene lo interesante, que en el preámbulo de la Constitución francesa se hace referencia a su vez a otros instrumentos. Es ahí en donde surge este concepto del bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos, en donde para conocer el contenido de un derecho, ya no solamente me voy al contenido de mi Constitución, sino que también cobran relevancia otros instrumentos. De ese modo, en Francia, estos otros instrumentos no solo son de un valor moral, sino tienen un verdadero valor jurídico. Es decir, el preámbulo, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, su Constitución de 1958, son constitución. Por eso se dice bloque de constitucionalidad. Entonces, vamos a quedarnos con esta idea de Francia, 1971, surge lo que se llamaría o lo que se conocería más adelante como el bloque de constitucionalidad. Y pues bueno, regresando a nuestra latitud, mientras en Francia estaba pasando eso, nosotros estábamos desarrollando o empapándonos de todo lo que tiene que ver con el principio de supremacía constitucional, de constitucionalidad, perdón. Aquí lo recibimos como una idea en donde la Constitución es lo máximo, muy ligada al principio de jerarquía normativa, en donde está la Constitución y todo lo demás debajo de ella, y si es que está conforme al texto de la Constitución. Esta idea surge o tiene su sustento en el artículo 133 constitucional, en donde, si recordamos, viene un concepto que se refiere a la Ley Suprema de la Unión. Este artículo, que pues dicho sea de paso, es muy parecido al artículo 6 de la Constitución de Estados Unidos, si no es que igual, establece que la ley suprema de toda la Unión es la Constitución, los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella y las leyes que emanen del Congreso de acuerdo con la Constitución. Entonces aquí nuestra tradición lo que exige es que los instrumentos que también nos rigen y nos obligan deben estar de acuerdo con la Constitución.
Entonces, hasta aquí se empiezan a desarrollar criterios importantes, la Corte, para ser más precisa, en donde empieza a adoptar este orden de ideas. El primer criterio relevante en este tema surge en 1992, todavía durante la octava época, en donde se establece precisamente esto. Tenemos a la Constitución, tenemos los tratados que sí nos rigen, sí nos obligan, igual que las leyes generales federales, pero están por debajo de la Constitución y solamente son válidas o constitucionales si están de acuerdo con la misma. Después de algunos años, ya durante la novena época, surge el primer criterio que es relevante en este tópico en materia de derechos humanos, porque empieza a hacer una distinción. En ese año, el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo presenta un amparo porque quiere conformar un sindicato. Presenta su solicitud y le rechazan la conformación del sindicato. ¿Por qué? Porque resulta que la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado establece que solo puede haber un sindicato por dependencia. Entonces, ese es el motivo por el cual le rechazan la inscripción. Se van al amparo y pues la Constitución no dice nada al respecto. Pero resulta que el convenio 87 de la OIT sí lo prevé. Y pues bueno, entonces el rechazar la inscripción, la conformación de un sindicato, porque la ley dice que solo puede haber uno, contraviene lo que dice el convenio. Es ahí en donde por primera vez se reconoce que este derecho humano, que no es de fuente nacional, sino de fuente internacional, tiene relevancia. Yo, ciudadano normal y a pie, puedo acudir, puedo reclamar justicia con base en un derecho que está protegido por un tratado internacional y no por la Constitución. Entonces, esto empieza un poco a parecerse o a separarse de esta idea de jerarquía normativa y solo lo que diga la Constitución, porque entonces ya es importante también lo que dicen los tratados internacionales. Más adelante hay otros criterios, en 2004, 2007, que abordan esta misma cuestión, pero se enfocan más a tocar los puntos en donde está la Constitución, en donde los tratados, luego las leyes generales, federales, pero el punto importante me parece empieza ahí. O sea, me voy a quedar con esa tesis. Después, como ya bien lo señalaba el maestro Juan Francisco, viene la reforma de derechos humanos en 2011, en donde se establece que los derechos humanos de los que gozamos las personas no solo son de fuente nacional, sino también de fuente internacional. Un poco, y aquí me remonto a lo que explicaba al principio, como esta idea del bloque francés, en donde no todo es lo que dice la Constitución. En materia de derechos humanos, también hay que voltear a ver lo que dicen los tratados. Aquí es en donde empieza un poco la tensión. Tenemos un artículo que nos dice, primero la Constitución, solo la Constitución, después los tratados, si están de acuerdo con la Constitución, y luego las leyes generales, federales. Pero ahora tenemos un artículo que dice, o que sugiere que las normas de derechos humanos son de jerarquía constitucional. En este punto, o en torno a esta temática, surge la contradicción de tesis 293-2011. Me voy a referir un poco a los antecedentes de la tesis y cómo se llegó a la decisión, también como para tenerlo un poco más esquemático. La contradicción de tesis asume que tenemos dos criterios contrapuestos. Tenemos, por una parte, un tribunal colegiado que al resolver un amparo sostiene que los derechos humanos de fuente internacional se pueden efectivamente reclamar ante el Juicio Constitucional de Derechos Humanos, que es el amparo, pero los tratados internacionales conservan su jerarquía. Es decir, le dice el tribunal justiciable, me puedes venir a reclamar el derecho contenido en un tratado internacional, pero el tratado internacional sigue estando por debajo de la Constitución.
Ese es uno de los criterios. El siguiente criterio surge en otro tribunal colegiado, en donde el justiciable reclama la aplicación de un artículo de la Convención Americana. Y al resolverlo, el tribunal establece que ese derecho de la Convención Americana se incorpora a la Constitución. O sea, que el derecho humano es constitucional, aunque su fuente sea internacional. En estos términos se denuncia la contradicción. Y un poco la historia, la contradicción de tesis se turnó en un inicio para ser vista por la primera sala. El encargado siempre del asunto fue el ahora ministro presidente, Arturo Saldívar, y él presentó primero un proyecto en donde proponía que no existía contradicción, porque él lo que explicaba en el proyecto era que finalmente el resultado de la aplicación de ambos tribunales fue aplicar el derecho humano de fuente internacional. No importaba la jerarquía, o sea, eso era segundo término. Lo importante es que el derecho humano de fuente internacional se reconoció y se aplicó. Sin embargo, esta propuesta no fue aceptada por la primera sala. El resto de los ministros consideró que sí había contradicción y por la relevancia del tema, se determinó que su discusión se realizara por el Pleno. Fue así que la contradicción de tesis llegó a Pleno. El ministro Saldívar, es importante decirlo, presentó un proyecto por primera vez que era muy progresista, muy apegado a todas las ideas, toda la argumentación que nos platicaba el maestro Juan Francisco en cuanto a la universalidad de los derechos, este desprendimiento de no importa su jerarquía, el artículo ya dice claramente que gozamos de los derechos que están en la Constitución y en los tratados internacionales. De este modo, el proyecto era muy innovador. Incluso proponía que se le denominara a esta creación del artículo primero constitucional bloque de constitucionalidad. Fue en la discusión en donde surgieron pues algunas resistencias. Voy a mencionar nada más 3 para no tomar mucho tiempo. La primera de ellas fue del ministro Cosío, que aceptó y estuvo totalmente de acuerdo en que estamos en una era en donde las normas de derechos humanos hay que entenderlas desprendidas de su fuente. Lo importante es la aplicación. La única precisión que realizó fue en cuanto a la denominación como tal de bloque de constitucionalidad. Él precisó que esta concepción de fuente francesa no era la indicada para nuestro país. ¿Por qué? Porque, como mencionaba al principio, la Constitución francesa se compone de varios instrumentos. Y en nuestro país eso no podría ser así, porque esos otros instrumentos tienen un proceso de creación. Es decir, el tratado internacional tiene que aprobarse ratificarse por el Senado, perdón, de alguna manera se estudia su constitucionalidad. Entonces fue ahí en donde él mostró cierta reserva con la locución bloque de constitucionalidad y propuso parámetro de control de regularidad constitucional. Por otra parte, el ministro Aguirre Anguiano se opuso rotundamente. Digamos que un poco para resumir la postura de esta ala de ministros que, digamos, mucho más acostumbrados a lo que venía manejándose sobre la jerarquía normativa y sobre el orden que debe haber. O sea, debe haber necesariamente siempre una preeminencia de la Constitución. Entonces, esto de que alguien me llegue a decir que los tratados internacionales ya son de jerarquía constitucional, pues no, definitivamente eso no puede suceder. ¿En dónde está la soberanía? Aquí es en donde cobran o se materializan esas posturas de las que nos hablaba Juan Fran sobre defendemos la soberanía o soy totalmente internacionalista.
Y bueno, esta fue la segunda postura que digamos que, pues que tuvo mucha resistencia para el proyecto. Y en tercer lugar, la postura del ministro Pardo, que fue también una de las que pues fue determinante para que este proyecto se modificara. El ministro Pardo en principio explicó que estaba totalmente de acuerdo, compartía que esta jerarquía ya no tenía, debía evolucionar. Sin embargo, puso en la mesa un tema que fue muy polémico, que fue el de las restricciones a los derechos humanos. En suma, lo que él trató de visualizar fue que si integramos los derechos humanos de fuente internacional a la Constitución, ¿qué pasaría con las restricciones que nuestra propia Constitución prevé? Es decir, si voy a aplicar un derecho de fuente internacional, pero resulta que la Constitución mexicana lo limita, ¿qué debe prevalecer? Es por ese motivo que se consideró o pues se determinó que no era lo ideal entrar de lleno con ese tema, a ese tema, perdón, con esta concepción tan amplia del bloque de constitucionalidad. Se retira el proyecto y se presenta uno nuevo en donde el ministro Saldívar lo atempera. Ya no se llama bloque de constitucionalidad, sino se llama parámetro de control de regularidad constitucional. Ya no se establece que los derechos humanos de fuente internacional conforman un bloque como tal, sin limitaciones y sin hablar de jerarquía, sino que eso existe siempre y cuando la Constitución no prevea una restricción. Entonces, este es más o menos el estatus actual que tenemos del tema, con la perspectiva de la Corte. Sí, dimos un gran paso en reconocer este bloque, esta masa inescindible de derechos, pero que es aplicable o la podemos exigir siempre y cuando la Constitución pues no nos diga lo contrario, no lo limite de otra manera, porque en ese caso entonces prevalece lo que dice la Constitución. Es decir, o en resumen, nos desprendemos de las jerarquías, pero a la vez no. Si se trata de arraigo, si se trata de prisión preventiva oficiosa, entonces prevalece la Constitución y sí hay jerarquía. Y este es más o menos el modo en que se tensan las normas de derechos humanos de fuente internacional con las de fuente nacional. Por esta presencia de jerarquía normativa, figuras que son de dudosa procedencia o que si les aplicamos un test de proporcionalidad o algún otro método de ponderación, pues seguramente no lo superarían y surge la necesidad de tener como este respaldo de conservar ese tipo de figuras. Y bueno, finalmente, y también para ya dejarle la palabra al maestro Gustavo Garduño, vale la pena también destacar que la contradicción de tesis 293-2011 es sin duda alguna emblemática. Abordó todos los puntos, fueron muchísimos días de discusiones, fue motivo de artículos, polémica, hay quienes están de acuerdo, pero también se han abordado estos temas ya, o sea, incluso antes, en el Varios, que derivó del caso Radilla Pacheco, e incluso, por ejemplo, otros órganos de Corte Constitucional, como el Tribunal Electoral, ha adoptado criterios muy importantes, pero como se quedan reservados a la materia electoral, pues ya no trascienden pues a todo, digamos que al mundo jurídico o al gran porcentaje de los justiciables. Pero es así como se puede hacer como un pequeño resumen de lo que sucedió, cómo llegamos ahí y cómo estamos ahora. Muchas gracias. Después de lo expuesto por la licenciada Gabriela, yo me cuestiono ahorita ya muchas cosas y probablemente voy a entrar a cuestiones un poco de técnica jurídica, pero la verdad es que no quisiera dejar de preguntarlo. Y quisiera plantear la siguiente pregunta. ¿Puede ser entonces que un mismo
tipo de norma jurídica, o al menos así yo lo entiendo. Por ejemplo, en este caso concreto que estamos discutiendo hoy, que son los tratados internacionales, tengan diferente jerarquía en función de su contenido. La reforma que ya tan mencionada ha sido en este panel sobre los derechos humanos del 2011, pues la verdad es que sí puede hasta cierto punto llegar a parecer algo frustrante para los abogados practicantes, porque no te da una respuesta concreta, ya lo mencionabas tú, Gaby, sí, pero no. O sea, hay jerarquía, pero no hay jerarquía, ¿no? Pero creo que sí otorga una forma distinta de encontrar resultados y, por tanto, pone en evidencia la capacidad de todos los abogados de explotar la interpretación y la argumentación jurídica, ¿no? Entonces, en este mismo sentido, maestro Garduño, quisiera que nos ayudas a comprender cuál es la efectiva obligatoriedad de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Se puede decir que ahora tenemos un bloque de constitucionalidad ampliado y, como decía ya la licenciada Gabriela, ¿en dónde quedó la soberanía? ¿Cómo juega el derecho internacional público en esta materia? Para esto les presento al licenciado Gustavo Garduño Domínguez. Él es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Procesal Constitucional y Notas Universitarias, maestro en Derecho Económico por la Universidad Panamericana. Desde 2017 es candidato a doctor por la Universidad de Navarra con sede en Pamplona, España. Es catedrático de licenciatura y posgrado en la Facultad de Derecho y en la Escuela de Gobierno y Economía, ambas de la UP. También ha sido profesor en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, hoy Congreso de la Ciudad de México. Ha sido entrevistado en diversos medios de comunicación, tanto en México como en España, y es autor de diversos artículos en materia de derecho internacional, constitucional y derechos humanos. También es coautor de 3 libros colectivos publicados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la editorial Notas Universitarias, así como por la editorial de la Universidad de Navarra. Adelante, licenciado Garduño. Muchas gracias, Alicia, muy amable. Bueno, creo que si le hubiéramos querido poner un título medianamente más taquillero a esta mesa, le tenemos que haber puesto: nunca un lugar común fue tan polémico. Porque, pues bueno, parecería que los problemas en materia de interpretación jurídica y en materia de interpretación constitucional, en materia específicamente, hablando de jerarquía de los tratados internacionales con respecto al derecho interno, y en materia de derechos humanos ya tendrían que haber estado resueltos para estas fechas, ¿no? Ya bien entradas 2 décadas del siglo XXI, ya que el derecho internacional público se ha consolidado, podríamos decir, de una manera un poco más establecida con respecto al derecho de los estados, ahora que también ya han estado superándose las teorías dualistas del derecho internacional público. Bueno, parecería que estamos hablando de un lugar común, pero lo interesante es que siga siendo tan polémico. Entonces, quiero empezar por ahí. No sin antes, desde luego, saludar con mucho gusto a la licenciada Agulera Cruz, quien, como bien dijo, este tema da mucho de qué hablar. Ella es muy sencilla, pero hizo una muy buena tesis de licenciatura al respecto, que mereció un reconocimiento especial por la elaboración y por las conclusiones que ahí obtuvo. Y también saludo con mucho gusto al maestro Díez Speltz, que ciertamente es una persona bastante calificada para hablar de estos temas. Y desde luego, por último y no menos importante, saludo a toda nuestra audiencia que, pues, tiene no solamente un saludo muy cordial de nuestra parte, sino también nuestro agradecimiento porque aceptó esta convocatoria que la Universidad Panamericana hizo para hablar de un tema muy importante. A todos, entonces, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Entonces, ¿de qué se trata este lugar común? Bueno, este lugar común es, en específico, la reflexión sobre una pregunta que ya no debería hacerse. ¿Cuál es la jerarquía de los tratados internacionales? Número 1. Una pregunta que bastante bien ya apuntaba la licenciada Galván.
Y segundo, ¿cuál es la jerarquía que deben tener los derechos humanos en el derecho internacional público y en el derecho interno? Y también, si me lo permiten, con un asterisco vamos a poner otra pregunta. ¿Cuál es la efectividad real de los derechos humanos reconocidos a nivel internacional hacia dentro de los estados? Creo que esas tres preguntas bastan para ocuparme en los siguientes minutos. En medio de todo esto, también está inmersa la reflexión sobre el papel de la soberanía en el siglo XXI. Este es un tema que más bien da para una materia entera de ciencia política o de teoría del Estado que para una mesa redonda y una intervención en una mesa redonda sobre derecho. Sin embargo, es verdad que es uno de los ingredientes que vienen a meter más problemas en esta reflexión. Y la tomo en cuenta porque ciertamente la soberanía es una de las interrogantes, o el papel sobre la soberanía debe ser una de las interrogantes que ayuden a poner un poco de orden con respecto a cuáles son efectivamente los lugares que cada derecho internacional, doméstico, deben tener en el sistema jurídico de un Estado en concreto. Entonces, puestas esas bases, esos conceptos muy generales, como introducción a mi muy breve ponencia, quiero ir respondiendo a cada una de las preguntas. Entonces, ¿cuál es el lugar de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y en cualquier materia? Bueno, yo sé que aquí habrá no solamente abogados, sino también personas que son estudiantes y egresados de otras carreras. Y yo creo que son los más calificados que nosotros los abogados, que los que nos encontramos aquí en pantalla, para hacer un ejercicio de interpretación. Yo de verdad confío en que sean ustedes quienes nos den luz, porque yo no sé si los abogados hemos logrado efectivamente hacer una correcta interpretación jurídica de uno de los tratados internacionales más importantes que existen en materia de tratados, de celebración de tratados internacionales, para que todos podamos jugar al abogado el día de hoy. Me voy a permitir enviarles por el chat, y les pido a todos atención al chat. Para abrir el chat ya saben que tienen que hacer clic en chatear y ya va a aparecer. ¿Ok? Van a leer, por favor, vamos a leer todos. El artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Ahí lo tienen ya en pantalla. Yo espero que ustedes, sobre todo los no abogados, pero también los abogados, parece que aquí se necesita participación. Aquí se necesita que todo el mundo ponga su parte, porque hasta el momento ha sido una cosa muy complicada para resolver. Yo espero que todos lleguemos a la misma conclusión. La pregunta en cuestión, la pregunta que está sobre la mesa es: ¿cuál es la jerarquía de los tratados en materia de derechos humanos? ¿Cuál es la jerarquía en materia, de los tratados internacionales en materia, cualquier materia que sea? Bueno, la jerarquía implica establecer niveles de importancia. Jerarquía implica una determinada nivelación. Si nos ponemos a analizar cuál es la jerarquía de los tratados internacionales, quiere decir que necesariamente habrá unas normas que estén arriba o abajo o al mismo nivel de los tratados internacionales. La respuesta a este cuestionamiento, a esta pregunta que para el derecho ha resultado casi de ciencia oculta, se encuentra precisamente en el artículo que me permití transcribir.
habla del principio general del derecho y del derecho internacional público, pacta sunt servanda. Ahí lo tienen ustedes, ya mejor ni lo leo. Sin embargo, sí es importante que hagamos énfasis en las primeras 5 palabras de ese artículo. Todo tratado en vigor obliga. Todo tratado en vigor obliga. Quiero que nos quedemos sobre todo con las primeras 2 palabras. Todo tratado. Bueno, pueden parecer palabras que no son muy retadoras, pero yo les puedo asegurar que para el derecho no ha resultado tan simple convencer a propios y extraños de que es simple. Ahora voy a transcribir el artículo 27 de ese mismo tratado internacional, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 27. Este versa sobre uno de los temas que ya se han mencionado en la mesa por parte de quienes muy ilustremente me han antecedido, que es la incorporación del derecho internacional al derecho interno. Y como ustedes podrán estarlo leyendo ya, dice que una parte, un Estado que ha firmado un tratado internacional y lo ha ratificado conforme a su propio derecho, no puede invocar las disposiciones de su derecho interno para incumplir el tratado internacional firmado y ratificado. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, a que podemos sacar cada uno nuestras propias conclusiones, pero me parece que todos vamos a coincidir en que no debería haber tanto problema ni tantas dudas con respecto a cuál es el efectivo lugar que ocupan los tratados internacionales dentro de un sistema jurídico estatal, doméstico, nacional, interno. Ahora bien, y me da mucho gusto que el lugar común del que hablaba sea tan polémico, porque ya estamos recibiendo la primera pregunta. 2 preguntas. Muy bien. Ahora, con esto a la vista, sin haber respondido esas preguntas, creo que en eso estoy fallando, sin haber respondido todavía esas preguntas, me gustaría entrar al estudio, al análisis breve de la tercera de las preguntas que muy atinadamente formulaba la licenciada Galván López, que es, ¿cuál es entonces la verdadera, la real efectividad de los derechos humanos protegidos internacionalmente hacia adentro de los estados? Bueno, pues dicen que una forma de responder correctamente siempre en derecho y una forma de siempre tener la razón en materia jurídica es decir, depende. Bueno, pues ni modo, eso es lo que hay, voy a responder de esa manera. Pues depende. ¿Cuál es la efectividad que tienen los derechos humanos hacia adentro de un derecho interno? Depende. ¿Y de qué depende? Bueno, pues de la interpretación que le den las autoridades nacionales a estos 2 artículos que leímos y sobre todo, dependiendo de algo que va más allá de lo jurídico, raya más con lo social y con lo político. Y eso se llama voluntad de cumplir los tratados internacionales y voluntad de, en efecto, hacer operativos los derechos humanos previstos en tratados internacionales y en general en derecho convencional. Ustedes dirán, bueno, pues es que esto parecía más prometedor y iba a decir señor, pero mejor digo joven, ¿no? El maestro Garduño no está cumpliendo con las respuestas que se suponía nos iba a dar. Bueno, pues perdón, quizás sí esté fallando ese compromiso o la expectativa que se tenía. Pero la realidad es que, por lo menos de lo que sabemos más, quienes somos practicantes
de esta materia en México, bueno, sabemos más de cómo están las cosas en México. Y por cómo están los antecedentes ya muy bien puestos en su momento por la licenciada Burela y por el maestro Díez, ustedes se podrán dar cuenta de que en México estamos bastante indecisos con respecto a definitivamente hacer efectivos los derechos humanos previstos a nivel internacional. Y ese es un tema nada más al que nos podemos abocar. El otro tema que nos podríamos abocar, pero no alcanza el tiempo para eso, muy desafortunadamente, es cuál es el lugar que deben tener los tratados internacionales que no son en materia de derechos humanos y que tampoco tienen disposiciones en materia de derechos humanos. Es decir, que no tienen nada que ver con derechos humanos y ni los mencionan. ¿Cuál es el lugar que deben tener estas normas convencionales? Bueno, si ustedes leyeron con la misma atención y con el mismo ahínco que yo el artículo 26 de la Convención de Viena, ustedes dirán, bueno, no parecería que se tuviera que hacer alguna diferencia. Todo tratado es todo tratado. ¿Por qué nos dice la licenciada Burela eso de bloque de constitucionalidad y que solamente los derechos humanos están en un nivel, en el mismo nivel que la Constitución y se tienen que respetar más? ¿Y por qué el maestro Díez hablaba de estos principios de la universalidad, etcétera, que finalmente hacen obligatorios los derechos humanos de manera forzosa, aclaro, hacia adentro del Estado como hacia afuera del Estado? Ustedes dirán, bueno, al final no tendría que hacerse distinción alguna. Bueno, si ustedes piensan eso, coincido con ustedes. El 26 de la Convención de Viena dice todo tratado y es bastante claro al respecto. Entonces, ahí nos podemos saltar las preguntas con respecto a cuál es la jerarquía que deben guardar. Ahora, apuntaba un tema inicialmente, que es el de la soberanía. Y entonces se preguntarán ustedes, ¿qué hacemos con la soberanía? Algunos responderán, tema trasnochado, no nos interesa. Otros dirán, no, un tema siempre vigente. Bueno, vamos a ver. Y lo digo muy brevemente. Los estados, las naciones, los reinos, bueno, finalmente deben guardar un cierto campo de actuación que les permita tomar decisiones autónomas, independientes, hacia adentro, que nadie pueda revertir, que siendo conformes con la democracia y el efectivo respeto a los derechos humanos, nadie podría controvertir desde afuera. Entonces aquí nos encontramos con una aporía, nos encontramos con una preocupación bastante grande. ¿Qué hacemos con los tratados internacionales que parecerían ser un ataque o una forma o una merma al derecho interno? ¿Qué hacemos con esas normas que son contrarias al derecho interno y que resulta que son, en función del 26 y del 27 de la Convención de Viena, obligatorias? ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, ese es un tema aparte y da para perfectamente una conferencia, un curso, un seminario enteros. Sin embargo, sí hay que tomar en cuenta que los estados, ante el tema de la soberanía, tienen muchas dudas y mucha timidez y también recelo para respetar y cumplir efectivamente los tratados en materia de derechos humanos. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, finalmente los tratados internacionales son contratos, son pactos que implican por su cumplimiento, pues bueno, una relación cómoda, una relación tersa con el ámbito internacional y que por su incumplimiento representan una causa de responsabilidad internacional, que responsabilidad internacional no es otra cosa más que el incurrir en posibles sanciones, o ser acreedores a posibles sanciones. Visto lo visto, parecería entonces que el derecho internacional público tiene que ser respetado, a pesar de lo que diga el derecho nacional.
Ahora, ¿cómo hacer para que esta relación, que parece bastante convulsa y demasiado violenta del derecho internacional público, en particular derecho internacional de los derechos humanos, hacia los estados, sea un poquito más llevadera? Bueno, hay algunas soluciones y yo casi propongo desde ahora que tengamos alguna otra discusión como esta, con más tiempo para cada uno, porque yo ya me pasé y otros se quisieron pasar y yo no los dejaba. Habría que hablar de un tema que es fundamental para el derecho internacional público en la actualidad, no solamente para el derecho internacional de los derechos humanos, y me refiero al margen de apreciación, a la deferencia internacional, que ayuda a articular el derecho internacional con el derecho interno y el interno con el internacional. De esta manera se puede hacer un juego bastante conveniente entre el derecho internacional público y el interno, sin que haya responsabilidad internacional y que tampoco exista una merma a la soberanía estatal doméstica. Me parece que con esto puedo terminar, no sin antes decirles que este es un tema que, como lo decía desde el principio, ¿no? Termino por donde empecé. Es un tema que se sigue decidiendo, apenas estamos dando algunos pasos tímidos con respecto al efectivo reconocimiento de los derechos humanos y del principio pro persona, pero al mismo tiempo estamos dando algunos pasos que son en retroceso, como decir, sí, y como lo apuntaba correctamente la licenciada Burela Cruz, en efecto, ¿no? Los derechos humanos se tienen que aplicar según el principio por persona, es decir, el que proteja más, tratado, constitución, es el que se aplica, pero al mismo tiempo en México estamos diciendo, pero cuando haya restricciones, aplicamos la restricción. Y eso es algo que nos mantiene hablando de un lugar común, pero que ciertamente es muy polémico. Les agradezco mucho su atención y espero y esperamos sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Garduño. Y sí tenemos aquí ya la primera pregunta, justo dirigida a usted. Cuestionan, ¿los tratados internacionales celebrados por el presidente de la República con la aprobación del Senado se consideran un anexo a la Constitución Política de México en el mismo nivel de jerarquía, siendo aprobados por un derecho uniforme, pero siguiendo las normas que emanan de la Constitución? Sí, bueno, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. A ver, yo creo que la palabra anexo puede resultar un poco anómala dentro de la teoría del derecho, sobre todo dentro de la teoría constitucional. Creo que aquí la respuesta quedaría el derecho constitucional, no yo. El derecho constitucional lo que dice es que los tratados internacionales se pueden celebrar. El 133 dice que entre la Constitución, las leyes ordinarias emitidas por el Congreso de la Unión y los tratados son la ley suprema de la Unión. Ahora, eso requiere mucha interpretación y se ha hecho mucha interpretación al respecto en el Poder Judicial de la Federación. Sin ser un anexo, los tratados internacionales ciertamente añaden normas que deben ser cumplidas en el nivel que, bueno, pues que prácticamente cada quien quiera, ¿no? Según el Poder Judicial de la Federación, si son en materia de derechos humanos y no hay una restricción al respecto, el tratado internacional, pues tendría que ser respetado al mismo nivel, o bien, si protege más el derecho humano, entonces tendría que ser cumplido por encima de la Constitución. Y el Poder Judicial de la Federación, ¿qué diría? Bueno, si no es en materia de derechos humanos, está por abajo de la Constitución. En ese sentido, no son un anexo, pero ciertamente son un grupo de normas que tienen que ser obedecidas porque han sido contratadas, porque se han pactado en el ámbito internacional por el representante mexicano que sea, que puede ser desde el presidente de la República hasta un plenipotenciario que él designe, y que después se han ratificado en el Senado de la República. Entonces, no son un anexo, más bien son un tipo de norma jurídica específica que, bien entendidas, tienen que ser obedecidas
por encima de la Constitución. Bien entendidas. Y queriéndole hacer caso al artículo 26 de la Convención de Viena. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cómo se fijan los límites claros de un margen nacional de apreciación para poder armonizar ambos derechos? Licenciada Gabriela. Perdón. Eso de límites claros, pues bueno, ojalá que hubiera una respuesta para eso, ¿no? Pero pues hay mucho que decir al respecto. El margen nacional de apreciación justo permite o es esa manera de estirar un poco, ni tan internacionalista, ni tan lo que diga el Estado y que no voy a dejar que nadie entre. El margen nacional de apreciación busca hacer compatible, buscar la manera de aplicarlo. Muchas veces, por ejemplo, se han criticado las sentencias de la Corte Interamericana en el sentido de decir, oye, me estás ordenando a hacer tal o me estás condenando por tal, pero mi estado es otra cosa. El sistema, la aplicación es diferente. Necesito esa cierta, pues ese margen justo de adaptarlo a mi estado. Entonces, más que, o sea, hablar de límites entre uno y otro, pues es justo el puente. Tenemos el derecho interno y el derecho internacional y el margen nacional de apreciación, pues es ese puente para hacer lo que me obligué a hacer de la manera precisa en mi estado. Y así ya hacemos un poco más compatible o más realizable, por decirlo de alguna manera, porque también en alcance a lo último que abordaba el maestro Gustavo Garduño, pues firmar muchos tratados internacionales, pues está bien padre, pero a ver, ahora aplícalos. Ahí es en donde nos encontramos con los problemas. Entonces podemos echar mano del margen nacional para encontrar el modo, el camino para poder hacerlo. Muchas gracias, licenciada Gabriela. Y aquí quisiera darle también la palabra al maestro Gustavo Garduño para que nos explique sobre este margen de apreciación, por favor. Puestísimo para eso. A ver, brevemente, porque es para un curso de un mes. El margen de apreciación es una respuesta a las complicaciones que existen por el cumplimiento del derecho internacional público, no solamente los derechos humanos, sino el derecho internacional público en el seno doméstico. Es decir, ¿qué pasa con algunas normas que no son precisamente uniformes a nivel regional? Vamos a hablar de América. ¿Qué pasa con algunas normas que, por ejemplo, en América, los estados que están sujetos a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, unos regulan un derecho de una forma y otros de otra? Voy a hablar en concreto para que se vea mucho más claro. Pensemos en el derecho a la nacionalidad. ¿Puede Brasil regular de forma distinta la forma de obtener la nacionalidad que como lo hace México? Bueno, claro, sí puede. ¿Y por qué podría hacerlo? Bueno, porque finalmente cada estado es soberano. Sin embargo, en función de lo que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, parecería que esto se puede volver una violación al derecho internacional si no se cumple de manera textual a rajatabla el tratado internacional que corresponda, es decir, la Convención Americana, el Pacto de San José, Costa Rica. ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, el margen de apreciación lo que es, bueno, constituye más bien un criterio de interpretación de los tratados internacionales que tiene la finalidad de que los tribunales supranacionales le den cierto campo, cierto margen de actuación
a las autoridades locales para interpretar el tratado internacional bajo la consideración, entre otras cosas muy importantes, de que son ellas las que mejor conocen las circunstancias locales de aplicación del tratado. Entonces, ¿qué es esto en pocas palabras? ¿Quién conoce mejor cómo están las cosas en Brasil o en México? Pues las autoridades brasileñas o las mexicanas, respectivamente. Lo conocen mejor ellas que las personas que se encuentran sentadas en la Corte Interamericana en San José, Costa Rica. Entonces, el margen de apreciación lo que busca es hacer que la relación entre el derecho interno y el derecho doméstico y el derecho internacional sea más cómoda, más llevadera, más tersa. Ahora bien, y solamente para redondear el punto, me parece que, como bien decía la licenciada Aurela, es una forma de articulación. Es para que se lleven bien. No implica permitir que se incumpla el tratado internacional. No, eso no es. El margen nacional de apreciación lo que busca es que las sentencias se dicten con más justicia y de forma más adecuada al ámbito nacional. Que no se dicten sentencias demasiado creativas o imaginativas desde un tribunal internacional en el que posiblemente no todos los jueces hablen el mismo idioma del país que se está juzgando. De eso se trata. Y lo reitero, da para mucho más. Perfecto, muchas gracias, maestro. Las siguientes dos preguntas las voy a realizar para el maestro Juan Francisco Díez. La primera dice, ¿hay ya en la actualidad algún país que tenga esta jerarquía definida? Y la segunda es, en esta aplicación tanto del derecho interno como del derecho internacional de los derechos humanos, ¿cómo podemos evitar una aplicación discrecional y desmesurada que derive en activismo judicial? A ver, gracias. En cuanto a la primera pregunta, me parece que habría que decir que cada país tiene su ordenamiento jurídico y que en realidad no es un debate el que estamos reflexionando ahora únicamente de México, sino que se da prácticamente en todos los ordenamientos jurídicos. Claro, algunos los tienen un poco más definido que otros. Si pensamos en España o en Argentina, ya tienen incluso reconocido a nivel constitucional la, por así decirlo, valga la redundancia, constitucionalidad o constitucionalización de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cosa que no tenemos en México. Hablamos en general de tratados, en este caso se menciona de esta manera. Sin embargo, si tomamos en cuenta el tema de la erosión de la soberanía que se da con el derecho internacional de los derechos humanos en general, es un debate que me parece que de alguna u otra manera todos los países de algún modo lo tienen, o todos los ordenamientos jurídicos en manera distinta. Y también porque los derechos humanos no suponen fórmulas que nos den una jerarquía absolutamente clara de cómo se tienen que aplicar los derechos humanos. Al fin y al cabo, son principios que se tienen que interpretar. Es un poco respondiendo a la segunda pregunta. ¿Cómo evitar la discrecionalidad? Bueno, pues uno entendiendo que son los derechos humanos, que quizá parte del problema es que hayamos construido el régimen internacional en tratados. Y entonces pensamos en los derechos humanos a nivel internacional como tratados de derechos humanos, cuando va mucho más allá de los tratados. E incluso, como ya decían tanto la maestra Aurela como el maestro Garduño, la firma de un tratado no es mágica. Por firmar un tratado, no de la noche a la mañana voy a estar cumpliendo derechos humanos y listo. O sea, se tiene que hacer algo, interpretar y aplicar al ordenamiento jurídico interno. Para eso sirven figuras como las que nos decía, explicaba muy bien el maestro Garduño, del margen nacional de apreciación o el margen de apreciación nacional. Hay que interpretar y de alguna forma equilibrar. Si pensamos en el tema de soberanía, y además ahora me venía a la cabeza, el maestro Garduño durante su exposición utilizó la palabra aporía. Y parece que, siguiendo aquí un autor inglés, David Baguino, que hace una comparación entre el pensamiento oriental y occidental hasta cierto punto. Dice, qué curioso que el pensamiento occidental, es decir, en general el nuestro, sea muy aporético, es decir, veamos las cosas como en el esto o lo otro, A o B, soberanía o derechos humanos, Estado o derecho internacional.
siendo que quizá podríamos abordar el tema no como una aporía o como una dicotomía cerrada, sino yendo un poco más allá, intentando ver los principios e interpretar de esta forma los derechos humanos para el caso interno, como decía la maestra Burela, citando al ministro Cosillo, pues hay que desvincular quizá de la fuente al derecho humano, no tanto dejarlo nada más en el tratado o porque lo dice un tratado. Y en este sentido, nada más para terminar de contestar esto, quizá tendríamos que hacer referencia a un principio propio del derecho internacional de los derechos humanos. A veces pensamos que el derecho internacional de los derechos humanos, una gran rama jurídica fragmentada del derecho internacional, que se hace distinta a otras ramas del derecho internacional, es un derecho que se va a aplicar cuando pueda llegar nuestro caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o solamente cuando voy a interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En realidad, los primeros aplicadores, y esto lo tenemos que tomar en cuenta, del derecho internacional de los derechos humanos, no son los organismos internacionales. Es un derecho subsidiario. Los primeros o el primer escalón de protección de los derechos humanos a nivel internacional son los estados, no los organismos internacionales. Por eso los estados tienen la obligación, claro, de interpretar, de ajustar a su ordenamiento interno, de ver los límites o la comparación de un derecho con el otro, o la forma en la cual se inserta un derecho en la moral pública o en el bienestar público de un país determinado, pero interpretando esto, los primeros obligados para respetar el derecho internacional de los derechos humanos son los estados, no los organismos internacionales. Perfecto, muchas gracias, maestro. Creo que sí, a todos nos quedó muy clara la respuesta. Y de la carrera de comunicación, hacen directamente una pregunta a la licenciada Gabriela. Dice, las reservas que se tienen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto de los tratados internacionales en materia de derechos humanos son propiamente la cúspide de la jerarquía y además es producto de la soberanía del país en su regulación, y esto es siguiendo el principio de la interpretación conforme que se contiene en la Constitución, concretamente en el artículo 1, pues se trata de una verdadera armonización. Bueno, a ver si entendí bien la pregunta. Voy a tratar de dividirla para ver si logro abordar lo que está preguntando. En principio, en esa parte en donde menciona que esas reservas que hay en la Constitución respecto a los tratados son la cúspide de la jerarquía, la respuesta sería sí. El que nosotros tengamos una resistencia respecto de lo que nos rige y tenemos que aplicar, como ya ahorita justo lo precisaba el maestro Juan Francisco, es el tratado se suscribe para que el Estado lo cumpla, no para que después nos venga alguien a decir, oye, omitiste, violaste, lo tienes que cumplir. No, no, no. El Estado lo suscribe para cumplirlo, pacta sunt servanda. Como ese cumplimiento, digamos que pues no nos encanta o no queremos cumplir otras obligaciones internacionales, por ejemplo, el deber de adopción de disposiciones de derecho interno, que quiere decir que cuando suscribimos un tratado nos tenemos que asegurar que nuestra propia legislación eso se adapte, pero eso no es tan fácil, porque pues hay que convencer al Congreso y hay que a lo mejor modificar constitución, a lo mejor hay que desaparecer figuras o insertar figuras que no estamos listos. Entonces sí, esa resistencia de la Constitución hacia los tratados puede ser eso, una manera de decir, soy un país soberano, el tratado no va a estar por encima de mi Constitución. Sí, o sea, un tema de soberanía, me gustaría mucho precisar que esta soberanía de Bodino, o sea, la soberanía como el todo, no hay nada más, el Estado es lo más grande y nadie puede estar por encima de mí. En otra parte de la pregunta se menciona que siguiendo al principio de interpretación conforme. El contenido de la Constitución, lo que comentaba sobre tenemos derechos de fuente nacional y derechos de fuente internacional que pueden colisionar, o sea, ese es el miedo,
Por eso nos adelantamos y decimos, si hay un roce entre un derecho de una fuente con otra, pues prevalece la Constitución. Esto está un poco resuelto por el principio pro persona y el principio de interpretación conforme. Cuando el ministro ponente explica su proyecto, explica, o sea, se adelanta a explicarlo. A ver, no tenemos problema porque tenemos estos dos principios. Toda esta teoría, toda la dogmática en ese tema da esas respuestas. Entonces, el principio de interpretación conforme nos ayudaría a resolver un problema que se pudiera suscitar entre una norma y otra. Y de esta manera podríamos crear una armonización, como bien lo señala la pregunta, gracias a este principio. Es decir, hay medios, o sea, tenemos los recursos al alcance para poderle dar vida a estas normas internacionales. Y espero con eso contestar un poco la pregunta. Perfecto, muchas gracias. Y por respeto al tiempo de todos los panelistas, voy a hacer una última pregunta al maestro Juan Francisco Díez y finalmente una última que me parece que puede ser muy generalizada y que plantea algo muy interesante para todos aquí, para que cada quien nos dé una breve conclusión. Entonces, primero al maestro Juan Francisco. ¿Es correcto pensar que nuestro sistema jurídico mexicano tiene una base principal en los derechos humanos y el bienestar de las personas? Es decir, ¿es lo primero por lo que hay que velar independientemente del conflicto que se trate? A ver, es una pregunta muy interesante porque tiene como trasfondo todo el debate que estamos teniendo, ¿no? Sobre todo a partir de la reforma del 2011, aunque tomando en cuenta la pertenencia de México a otros tratados, incluso desde antes de la reforma, me parece que la respuesta sencilla o fácil a bote pronto es sí. El artículo primero constitucional sienta la base general o las bases generales para la interpretación de todo el ordenamiento jurídico, y ya como se estableció de mejor o peor manera en la 293-2011, ya sea a través de un bloque de constitucionalidad o de derechos humanos o de un parámetro de validez o de validez constitucional, sí son la base en principio de el ordenamiento y el sistema jurídico mexicano. Ahora, se tienen que tener en cuenta para resolver cualquier conflicto. En principio, sí, por supuesto. Pueden entrar en conflicto tanto los derechos como con otros derechos, como con otro tipo de bienes, como la moral pública, el bienestar general, o incluso hasta ciertos ámbitos soberanistas, ¿no? Una forma de entender el derecho. Como parámetro de validez nos pueden servir para analizar. Los derechos humanos tienen un aspecto objetivo en este sentido, no nada más subjetivo de poder reclamarle algo al Estado, sino también para interpretar todo el ordenamiento y cualquier acto incluso. Así que deben de ser, en ese sentido, el parámetro de validez para la solución de cualquier conflicto de que se trate. Es más, por ejemplo, si pensamos en Dworkin, un autor que hizo su doctorado en Oxford, con otro bastante importante, que se llama Hart. Y este es Ronald Dworkin, un profesor interesante en el sentido del principialismo, por decirlo de forma sencilla. Él habla, por ejemplo, hablando de la dignidad humana, que es prácticamente el fundamento de los derechos humanos, que generalmente en cualquier conflicto de que se trate, tengo a la dignidad humana en ambos lados de la balanza. Y por eso, al intentar resolver de manera justa, ya sean cuestiones jurídicas o políticas, los derechos humanos contra otros derechos, los derechos contra un bien público, los derechos contra la moral pública, los derechos contra una norma que, aun cuando es relativa a derechos humanos, no es propiamente a derechos humanos, y que por lo tanto puede suponer un límite, pues puede ser que tenga la dignidad de ambos lados, ¿no? Y por lo tanto se tiene que intentar equilibrar y armonizar, como ya decía la pregunta anterior. Así que bueno, espero con eso contestar la pregunta. No podemos olvidar, los derechos humanos, una especie de lenguaje moderno de justicia. Y por lo tanto, si la pregunta que tenemos detrás de la resolución de cualquier conflicto es ¿y qué es lo justo? Que al fin y al cabo es a lo que se aboca el derecho. ¿Qué es lo justo? El parámetro actual, por ser producto de nuestro tiempo, un lenguaje de justicia al que nos tenemos que abocar,
son los derechos humanos, pero tomando en cuenta que intentan responder a cuestiones que van más allá, como la dignidad o como la justicia. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, ahora sí, para concluir, la última pregunta, le voy a ceder la palabra a cada uno de ustedes por 2-3 minutos para que también cierren su participación. Comentan lo siguiente: dada la situación actual, hay pensamientos crecientes en la comunidad internacional sobre una sociedad alternativa en la que se tiene una concepción muy diferente sobre el concepto de Estado-nación, resultado de un sentimiento de solidaridad global muy propio en los momentos de crisis. ¿Qué tan factible podría ser un derecho internacional mucho más rígido y con mucho más peso? Y sobre todo, ¿esto no se acercaría más a lo que realmente persiguen los derechos humanos? Y yo agregaría nuevamente una pregunta que ya había hecho. Bueno, y si es así, ¿en dónde queda la soberanía? Entonces, si quieren, comenzamos en el mismo orden de participación por el maestro Juan Francisco Díez. Muy bien. Bueno, pues hilando la pregunta, porque sin duda tiene que ver, a ver, en parte sí y en parte no. Como decía en algún punto el maestro Garduño, en derecho, esa palabra depende es muy, muy utilizada, ¿no? Depende de distintas cosas. Por un lado, a ver, sin duda, la erosión de la soberanía de la cual proviene el derecho internacional de los derechos humanos, o que caracteriza al derecho internacional de los derechos humanos, implica que el Estado, que de alguna forma se pierde esa postura fuerte del Estado que se había heredado desde la Paz de Westfalia de 1648 prácticamente. Por eso es un nuevo paradigma. Poco a poco ha habido resistencias desde el surgimiento de la Declaración Universal y de los otros tratados, algunos de los cuales ya hablábamos. Y sin duda hay ciertas posturas a generar, por un lado, a los derechos humanos como un jus comune a nivel internacional. Hay una postura muy fuerte a nivel interamericano de considerarlos como el derecho común o el jus comune en todo el sistema interamericano, por un lado, pero también a nivel mundial. Así que en ese sentido, sí, la pregunta sí, se evoluciona, digamos, se va más allá de lo que supone un Estado-nación al estilo Westfalia. La Carta de las Naciones Unidas habla en muchísimas ocasiones de la sociedad o de la comunidad internacional, y por lo tanto hay que acudir a la comunidad internacional para resolver todos estos problemas, pero no podemos olvidar que en parte esta erosión de la soberanía no supone una desaparición de la soberanía, y que necesitamos comunidades políticas, y comunidades políticas que puedan atender las necesidades más inmediatas de los ciudadanos, y que puedan proteger los derechos de las personas en general, o de los ciudadanos en lo específico, de las personas, por hablar de derechos humanos, y que en ese sentido la soberanía no desaparece, y que también se requiere la voluntad de los estados al adoptar tratados y principios de derecho internacional, y también de establecer los mecanismos para su consecución. Ya Kant y otros autores imaginaban en algún punto sociedades internacionales con un gobierno mundial prácticamente. Sin embargo, creo que estamos todavía verdes en cierto sentido como para pensar superando absolutamente la soberanía en un gobierno mundial que pudiera superar o estar jerárquicamente por encima de. El fin de los derechos humanos se debe de encontrar no en una comunidad internacional fuerte, que sin duda hay que intentar tenerla. Y aquí voy a citar para cerrar a Eleanor Roosevelt, que es una de las redactoras incluso presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que después de haber redactado el documento y de decir que el mismo se tenía que interpretar de forma consistente y coherente todo entre ellos mismos, entre todos los derechos del tratado, de la declaración, decía: los derechos humanos surgen en la casa, en la familia, en la calle, en el trabajo, en nuestras relaciones concretas con las otras personas. Creo que no debemos de depender de una comunidad internacional fuerte para lograr los objetivos de los derechos humanos, siendo que los mismos, para lograr realmente sus objetivos, tienen que surgir de estos lugares pequeños.
no de depender de una comunidad internacional. ¿De qué va a ser la comunidad internacional cuando tenemos que pensar que vamos a ser nosotros y asumir nosotros hasta cierto punto nuestra responsabilidad y nuestros deberes para con otras personas? Espero con esto contestar la pregunta y agradecer, ya para cerrar, a los otros panelistas. Ha sido un gusto participar en una mesa y, como decía el maestro Garduño, esperemos se repita, con la maestra Gabriela Burela también, contigo, Alice, igualmente, y agradecer también a la Facultad de Derecho y a todos los participantes. El día de hoy estamos a sus órdenes, por supuesto, para lo que requieran. Son temas que se necesita continuar la reflexión acerca de los mismos. Muchas gracias. Gracias a ti, maestro. Y ahora cedo la palabra a la licenciada Burela. Gracias, Alice. Me quedo mucho con esta última parte que exponía el maestro Juan Francisco sobre que el tema de los derechos humanos es una cuestión interna y solo haciendo una pequeña referencia, después de la Segunda Guerra Mundial y derivado de las atrocidades que se vieron, este tema interno se eleva. O sea, es tan importante que no podemos permitir o no podemos dejar al arbitrio de un Estado que lo cumpla o no lo cumpla. Entonces es una cuestión interna que se eleva y a su vez regresa. O sea, es como un fenómeno curioso en donde lo teníamos, pero necesitamos que alguien nos diga cómo hacerlo para cumplirlo. Entonces, coincido muchísimo en ese punto en donde dejarlo para un ámbito internacional como que parece que fuera algo externo. Y no es así, sino más bien es tan importante que es del interés de la comunidad internacional que se garantice el respeto y el cumplimiento de todo este tipo de normas que, o sea, no son más que, o sea, de protección de la humanidad. Ahora, por otra parte, y la pregunta toca un punto muy importante sobre la utilidad de que esto sea un poco más rígido. En un contexto como en el que vivimos de un fenómeno de pandemia, ¿qué hubiera pasado si estas normas de protección del derecho de la salud hubieran sido más rígidas, tuvieran cierto tipo de coercibilidad? No sé si estaríamos ante las mismas consecuencias, pero esto sí tiene que ver o tendría lugar en un contexto de una visión internacionalista. Va más allá tal vez de una cuestión de derechos humanos, sino de traspasar fronteras, algo en lo que en Europa pues están un poco más adelantados al tener una comunidad. Convergen varios aspectos del Estado, de los derechos humanos, económicos. Me parece que no es algo que se pueda descartar en un futuro. El Estado se ha transformado, hemos visto figuras muy cerradas, lo decía hace ratito, se habla mucho de la soberanía, esa soberanía, o sea, esa soberanía de Bodino, y no sé si ahora ese concepto de soberanía tiene que empezar a evolucionar, no dejar atrás, sino empezarlo a ver en conjunto con estos principios, con estas necesidades impuestas por los derechos humanos, que no tendrían más que beneficios, o que esa sería la finalidad, que la persona se viera realmente beneficiada por todo esto. Y pues creo que ese es el punto que me gustaría resaltar. O sea, factible en cuanto no se pierda de vista que no solo son derechos humanos. Para llegar a un estado así de rígido, de exigible del derecho internacional, pues tendría que conformarse de muchos otros elementos y poder hablar ya más de una cuestión útil para todos los estados y que pueda dar resultados en un contexto como este. Y pues ya finalmente les agradezco muchísimo, Alice, Gustavo, Juanfran, por haber estado hoy aquí, a todos los que nos acompañaron, y gracias a la licenciada Maru por la invitación. Muchas gracias a ti, Gabriela. Y bueno, finalmente concluimos con el maestro Garduño. Gracias. Lo bueno y breve 2 veces bueno. Entonces voy a ser breve, para que lo que diga sea 2 veces bueno. A ver, me voy a dirigir a la pregunta textual. ¿Es factible
es factible una idea de Estado internacional con derecho uniforme? Hombre, si nos quedamos con la palabra factible, me parece que es poco factible. Ahora, es algo que puede pasar definitivamente, en mucho tiempo, y tiene que cumplirse muchos prerequisitos. Me parece que un ejemplo muy bueno que ya estaba esbozando ligeramente la maestra Burela es el ejemplo de la Unión Europea, que, hombre, ha constituido no solamente una comunidad, sino que forma prácticamente un Estado integrado por soberanías pequeñas, bastante regionalistas, por cierto, cada una de ellas. Pero me parece que es un ejemplo de que sucede. Ahora, que funcione correctamente es una cosa aparte. Habría que preguntarnos si funciona, si es útil, si es conveniente, si puede haber retrocesos. Bueno, tenemos ya, por ejemplo, al Reino Unido, que de plano abandonó la Unión porque parecía que no le funcionaba tan bien estar dentro de ella. Entonces, ¿es factible? Sí. ¿Funcional? Hombre, habría que preguntar en Europa. Hay un grupo no pequeño de ciudadanos, de los miembros de la Unión, que se encuentran ya representados por partidos cada vez más crecientes, que son denominados de manera, pues, peyorativa o no, eurófobos. Son los que no quieren estar en la Unión. Bueno, pues habría que preguntarnos si realmente sirve para algo el ejercicio. Ahora, el ejercicio diagonal experimento. Ahora, ya nada más, y con esto me gustaría cerrar para que vean cuál es la vocación y cuáles son los intereses que tienen los países. México tiene más de 20 años perteneciendo al Consejo de Europa. Y sin ser un país integrado a la región geográfica, y mucho menos a la dinámica del continente, bueno, pues está ahí y está para ver, para escuchar, no para ser oído, porque no puede ser oído, no tiene facultades para ello. Pero bueno, ahí tenemos a México y también está Japón, Israel también. Entonces, parecería que hay una cierta inclinación hacia ello. Que sea factible, me parece que es poco factible, pero hay unas preguntas muy bien puestas con respecto a eso. Yo creo que el gobierno mundial es una cosa totalmente distinta. Creo que ahí habría que hacer una doble reflexión de si realmente quisiéramos tener un gobierno mundial. Como la Unión Europea no lo tiene. Tiene unos órganos, un ejecutivo, unos órganos judiciales con facultades muy bien especificadas, un órgano legislativo también muy bien establecido, el Parlamento Europeo, que tiene representación de cada estado tiene su representación ahí, pero que finalmente no hace las veces de un gobierno, es más bien un aparato burocrático muy grande que le deja bastantes cosas para decir a los estados y unas cuantas muy poquitas, pero importantes, que sí se reservan al gobierno, digamos, de la Unión Europea. Pero la respuesta a la que quiero llegar es que es factible, pero en una medida reducida. Perfecto, muchas gracias, maestro Garduño. Y bueno, pues con esto concluimos. A manera de cierre, sí me gustaría decir de la mano con lo que mencionaba en un principio el maestro Juan Francisco, entendiendo que reconocemos los derechos humanos por la dignidad humana, entonces no podemos esperar a que el otro o que un órgano nacional o internacional me diga qué hacer o qué no hacer. El respeto por los otros creo que es deber de cada uno como ciudadano, como individuo, y solo en la medida en que sociedad y gobierno entendamos esto y no solamente lo entendamos, sino que actuemos conforme a esto, podremos entonces sí aplaudir todos los avances jurídicos en esta materia. Quiero agradecer a cada uno de nuestros panelistas por su detallada exposición, muy rica, sin duda nos quedamos con ganas de seguir con este panel.
A nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, también agradezco a todos los que nos acompañaron vía virtual y los seguimos invitando a que estén atentos a las convocatorias de nuestra facultad. Muchas gracias y buenas noches a todos.